River volvió a ganar su partido en condición de local en el Monumental, le ganó 1-0 a Lanús, pero da la sensación de que todavía el equipo de Marcelo Gallardo no termina de afianzar ciertas cosas. Da la sensación de que termina zafando, de que termina sacando la barata, de que es un equipo al que todavía le cuesta mucho generar, le cuesta convencer, le cuesta tener una idea de juego y mucho más le cuesta plasmarla. River le ganó a Lanús, es cierto, pudo haberle ganado todavía más después de ese penal desperdiciado por Borja. Tuvo momentos de un fútbol que quizás se acercó un poco más a lo que plantea o a lo que se imagina el entrenador de River. Lo estuvimos analizando y lo estuvimos mencionando después del partido contra Independiente, partido en el que decíamos, le costó mucho el primer tiempo y en el segundo tiempo se encontró con algunas variables que le permitieron acercarse a lo que quiere el entrenador. Un Montiel que desborda, que tira al centro y un centro delantero que fue Coridio, que apareció para abrir el partido contra Independiente. A partir de ahí todo fue más fácil. Pero hoy nuevamente vimos un River que le cuesta y le sigue costando mucho manejar la pelota con inteligencia, generar espacios, tener intensidad y generar chances de gol. Yo creo que River empieza a tener un problema serio con el gol, particularmente desde la llegada de Marcelo Gallardo, allá por los últimos partidos del 2024 y también en este 2025. Creo que es un equipo que tiene un promedio goleador muy bajo y que justamente por eso Borja empieza a ser indispensable, como lo analizamos en el video pasado. Tarde o temprano, un equipo como lo es River, que tiene mucho la pelota pero que no tiene profundidad, que no tiene chances de gol y que quizás no tiene demasiados argumentos para llenar el área rival de pelotas, un jugador como Borja, que sirve y actúa como referencia, que tiene la presencia dentro del área y que además es un goleador nato, creo que le termina haciéndole a Gallardo generar un problema en cuanto a lo táctico. Creo que está claro que quizás el delantero elegido por características por el entrenador de River no sea Miguel Ángel Borja, pero por el hecho de que hoy a River no le sobra fútbol, no le sobra profundidad y no le sobran pelotas adentro del área, tener una referencia y un futbolista que tenga la capacidad de marcar goles de manera tan fácil como lo es Borja en River, creo que le termina comprometiendo al entrenador, lo termina comprometiendo a estar prácticamente obligado a hacerlo jugar. Y es acá cuando justamente Gallardo mueve el equipo en el entretiempo, saca a Driussi y pone a Borja, algo más parecido a lo que terminó sirviendo en el partido contra Independiente, con un futbolista más de orientación, un futbolista más de centro delantero como lo es Borja, y no tanto como lo son Coridio y Driussi, que creo que no se terminan de complementar del todo porque los dos se sienten más cómodos jugando como una segunda punta. Borja, como decíamos, que es un futbolista que tiene muy fácil y muy accesible el gol, termina entrando en el segundo tiempo y creo que Gallardo acierta en cuanto a los cambios y en entender que lo que pedía el partido, que lo que pedía la defensa de Lanús y lo que pedía lo poco que estaba generando River era justamente un delantero de área. Por eso mueve el banco en el entretiempo, ingresa justamente el delantero colombiano y nos termina un poco dando la derecha sobre lo que planteábamos en el partido contra Independiente y lo que decimos en este análisis. River, repito, un equipo que genera muy poco, no sabe qué hacer bien cuando tiene la pelota, no tiene la electricidad o la vehemencia que supo tener en algún momento a la hora de tomar decisiones, la fluidez, esa frialdad que supo tener en algún momento en el último tercio de cancha, donde River supo ser un equipo muy peligroso, que le generaba muchas chances de gol a sus rivales. Desde la llegada de Gallardo y particularmente en este 2025, River aún no es ese equipo. Sé que el entrenador tiene el interés o el deseo de que se parezca mucho más a lo que le vimos en River allá por el 2017, allá por el 2018, allá por el 2021 con aquel campeonato obtenido de la mano del goleador de aquel campeonato, Julián Álvarez, pero River todavía no se parece para nada a eso y tuvo un partido interesante en el segundo tiempo, particularmente en el carril derecho, porque encontró, creo, un futbolista que le puede dar una variante interesante en cuanto a perfiles y en cuanto a características, como lo es Lencina, que debutó como titular en River, que tuvo un partido, como bien dijeron y coincido en la transmisión, de menor a mayor. Le costó quizás un poco los primeros momentos del partido, la localía, la presión de ser titular en River, justamente en el equipo de Gallardo con todo lo que eso conlleva, pero creo que terminó creciendo en el segundo tiempo porque característicamente es un futbolista que le puede ser útil a River, un futbolista que sabe utilizar la banda
y que el hecho de ser zurdo le genera una apertura de campo muy pero muy interesante, y creo que es un perfil y una característica que River hoy por hoy no tiene tan clara en su equipo. Por eso creo que puede ser una variable interesante para la elección de Gallardo. Por el propio Lencina, que terminó jugando un buen partido y dando quizás buenas sensaciones, creo que podría haber seguido algunos minutos más en la cancha. No sé qué pasa con su físico, si estaba pensado para completar los 90 minutos o si estaba pensado para que juegue quizás la primera hora del partido y nada más. Pero creo que además puede ser importante porque puede ser un socio interesante para Montiel. Montiel es claramente el mejor jugador de River, como decíamos en el video pasado. El más determinante, el que más propone, el que más le da sentido a los ataques de River y el que más creo que tiene en su cabeza la idea de lo que Gallardo quiere plasmar en el equipo. Creo que Montiel tiene una velocidad cerebral, una velocidad psicológica que hoy los futbolistas de River no tienen en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a dar el último pase, y además en sus pies tiene una calidad exportada del fútbol europeo que sí creo que es algo que incorporó mucho en su pasaje en Europa, a distancia de lo que le habíamos visto en el fútbol argentino antes de partir. Algo que me interesa destacar en cuanto a lo futbolístico y a lo táctico a la hora de hablar particularmente de la defensa de River. Es cierto que hoy tuvo un gran partido Armani, volviendo a ser determinante después de lo que fue la primera fecha contra Platense, cometiéndose grosero error que significó el primer gol de Platense. Después River pudo empatar el encuentro y por eso sigue siendo de los pocos equipos en el fútbol argentino que continúa sin perder ningún partido. Hablábamos de Central hace un ratito nada más, también Riestra, también Independiente, son varios los equipos que continúan con su casilla de derrotas en cero. River es una de esas que termina sacando quizás un buen precio por lo poco que convence futurísticamente todavía. Un River que podría haber perdido el partido y por momentos da la sensación de que si Lanús se proponía un poco más podría haber generado algunos problemas más en la defensa de River si no se tiraba tan atrás, si tomaba algunas decisiones en el último tercio de la cancha mejor. Creo que cada vez son menos los futbolistas en el fútbol argentino que tienen la frialdad para dar el último pase, para tomar bien la decisión final. Salvio tuvo una muy clara en el segundo tiempo en la que quizás podría haberle hecho llegar la pelota al ex Independiente Canelo, que llegaba por el otro lado, pero son varias las situaciones en las que creo que Lanús le faltó ese último pase, esa última decisión final para poder romper con el cero y quizás complicar un poco más al equipo de Gallardo. Lo cierto es que Armani tuvo un gran partido, pero defensivamente River sigue siendo un equipo que sufre mucho. Creo que con un problema similar a lo que tuvo el año pasado con De Michelis. Lo que pasa detrás del doble 5 y delante de la línea de defensores. Cada vez que un futbolista rival ocupa esa zona, la zona del enganche, la zona de un futbolista que se mueve constantemente para buscar justamente ocupar esos espacios, River sufre mucho. Y Marcelino Moreno es característicamente un futbolista que, además de ser muy bueno con la pelota, un gran gambeteador y además estar en un buen momento físico porque se lo ve muy rápido al 10 de Lanús, es un futbolista que por características ocupa este espacio en la mitad de la cancha, ocupa este espacio entre los mediocampistas y los defensores, y es algo que complica mucho a River, que queda muy mal parado, que le cuesta salir, que a las espaldas del doble 5, que hoy por hoy creo que es el principal factor a modificar o arreglar de este equipo de Gallardo, que creo que es donde más sufre. Defensivamente quedó muchas veces descubierto, muy mal parado, con flojos retrocesos en defensa, y Lanús creo que sí pisaba un poco más el pie del acelerador, podría haberle terminado ganando el partido. Básicamente, esto fue por qué River le termina ganando 1-0 a Lanús, porque la presencia de Borja fue muy importante, además para definir una jugada que no era tan fácil. Es cierto que el pique le favorece, porque es una pelota que hace un pique hacia atrás, dejándosela más cerca de Borja que del arquero Lozada, pero después de sobrepique, después de un gran control, termina definiéndole muy bien ante la salida del arquero. Un arquero que duda, creo que de haber salido y no haber dudado a la mitad del camino podría haber quizás achicado un poco mejor el arco. Pero lo cierto es que Lanús creo que si lo atacaba un poco más, que si estaba más dispuesto a jugar de igual a igual en el Monumental, podría haberse quedado con algo más que esta derrota con sabor a poco, creo, para River, porque sigue sin demostrar de lo futbolístico, porque es cierto que Gallardo volvió a tocar en el entretiempo y culpa justamente de esto que, al igual que hablábamos con Independiente, de los factores que él toca dentro del campo terminan siendo los determinantes para hablar del resultado, porque la otra vez ingresó a Simón y fue fundamental en el gol, y en este caso justamente puso a Borja y es quien termina anotando.
River todavía es un equipo al que le falta mucho de lo futbolístico, que no convence del todo, que no tiene profundidad, que no tiene ideas. Creo que Borja tiene que ser hoy por hoy más titular que nunca, y que Montiel, creo y repito, es el futbolista más interesante de River, el que más convence y el que más deja en claro a qué quiere jugar el entrenador. Muchas gracias por acompañar, por ver, por likear, por suscribirse, por compartir, por todo lo que sea que hagan con este video. Yo se los agradezco mucho. Y seguiremos teniendo muchos más análisis, muchos más debates futurísticos. Muchas gracias por estar, por acompañar, por likear y por suscribirse. Y nos vemos en próximos videos.